Hola, buenos días. Estamos aquí con José Manuel Rodríguez Uribe, profesor titular de Filosofía del Derecho y director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo durante el año 2005 hasta 2011. Y vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es si crees que en el proceso constituyente, donde todas las fuerzas políticas se unieron para un objetivo común, ha sido mitificado. Bueno, sí, ha sido mitificado y ahora está siendo, digamos, negado, ¿no? O atacado, ¿no? En fin, yo que suelo huir de los extremos siempre, me parece que la posición seguramente más ajustada es la posición intermedia, ¿no? Subrayando, y eso, digamos, me inclinaría más hacia una valoración fundamentalmente positiva. Y siguiendo así con esta pregunta, ¿hasta qué punto cree que llega la legitimidad de los padres de la Constitución? Bueno, en realidad la legitimidad toda, porque fue luego refrendada de los padres de la Constitución y de los grupos políticos que hicieron la Constitución, fue luego refrendada por los españoles y las españolas el 6 de diciembre de 1978, con lo cual tenían toda la legitimidad, ¿no? Es decir, y yo creo que por eso decía antes que ni mitificación ni, digamos, negación, ¿no? o crítica total, ¿no? Yo creo que hay que hacer una valoración crítica fundamentalmente positiva. ¿Por qué? Pues porque vivimos el periodo de la historia con todas sus carencias y todas sus patologías, que las hay, algunas graves, como la corrupción, por ejemplo. Pero la corrupción no es un fenómeno solo de las democracias, ¿eh? Pero sí quiero decir que vivimos el mejor periodo, como se sabe, el mejor periodo de la historia de España, de toda la historia de España. Es decir, nunca los españoles han vivido un periodo tan largo de estabilidad, de libertad y de prosperidad. Por tanto, solo con eso hay que hacer una relación positiva. Luego, si entramos en la letra pequeña, pues efectivamente ha habido o hay todavía algunos problemas que deberían ser resueltos, claro. Y sobre los padres de la Constitución, hemos visto que ha escrito artículos en El País sobre Gregorio Pérez Barba. Sí, fue mi maestro. ¿Le conoció personalmente? No solo le conocí personalmente, bueno, como fue el rector fundador de esta universidad, como sabéis, además de padre de la Constitución, además de presidente del Congreso, de los Diputados y de otras muchas tareas públicas que desempeñó, pero es que fue mi maestro y el profesor Escudero también, ¿no? Es decir, nos dirigió la tesis doctoral, esta monografía que se publicó un tiempo después de mi tesis doctoral, es el fruto de la tesis y mi director de tesis fue Gregorio Pérez Barba, por tanto le traté mucho. Fui su jefe de gabinete cuando fue alto comisionado de apoyo a víctimas del terrorismo, y tenía una relación con él pues de amistad y de maestro y discípulo, digamos, ¿no? O sea que le conocí mucho, ¿no? Y me parece que es una persona pues que debe pasar a la historia como uno de los que contribuyeron a esta democracia que tenemos y a la concordia de los españoles, ¿no? Porque una de las virtudes que tenía también él personalmente es que era muy hábil para tender puentes, ¿no? Y para comunicar a las personas, incluso las que eran muy diferentes, ¿no? Tenía esa capacidad, ¿no? para la concordia, diríamos, ¿no? Y para la amistad, ¿no? Y entonces yo creo que eso también fue muy importante en la transición, ¿no? Porque pensar que la transición las hacen los vencedores de la guerra civil con los vencidos de la guerra civil, ¿no? Sí, bueno, los vencedores, los hijos de los vencedores, ¿no? Sí, y los hijos de los vencidos, ¿no? Pero ese clima, digamos, que se fragua, ¿no? de respeto mutuo y de una cierta complicidad ayudó mucho para el buen resultado final de la Constitución y del inicio de la democracia. Y Gregorio Pérez Barba tuvo ahí un papel muy principal. Y sobre otro padre de la Constitución, de Miquel Roca, que es el representante de los nacionalistas, del nacionalismo catalán, pero en su opinión, ¿cómo cree que quedó representado el nacionalismo vasco? Bueno, en origen era el representante de los dos, del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Luego eso no se, digamos, desde el planteamiento del nacionalismo vasco no se acepta del todo. Bueno, yo creo que el nacionalismo vasco participó en la Constitución. Ahora con el paso del tiempo dicen que no, pero Arzallus estaba en muchas reuniones
incluso aceptaba algunas de las propuestas que se hacían y planteaba otras, ¿no? Es decir, hay algunas conquistas del nacionalismo vasco y del derecho histórico vasco, ¿no? Como que ahora algunos lo ponen en duda, ¿no? Pero que está en la Constitución, ¿no? Que es el régimen fiscal, el régimen foral, ¿no? Es decir, todo eso es fruto de un intento por integrar también a los vascos, ¿no? Bueno, hay sectores vascos y catalanes hoy que no quieren esta Constitución, ya lo sabía entonces, eran más minoritarios, pero bueno, esa es una realidad con la que tenemos o a la que nos tenemos que enfrentar en el tiempo presente. Yo creo que en aquel momento la Constitución fue aprobada muy mayoritariamente en el conjunto de España, ¿no? En Cataluña, por supuesto, ¿no? Y en el País Vasco, aunque hubo una dimensión de abstención grande, pero no fue un voto en contra, sino que había una mayoría de abstención y un voto afirmativo también importante. O sea que yo creo que con todo las cosas se hicieron razonablemente bien en un contexto complejo, ¿no? No olvidéis que además todo aquello se hace con dos amenazas, ¿no? Una amenaza, ¿no? Que casi se consuma, ¿no? Casi se concreta con el 23F, que era la amenaza militar. Afortunadamente no se produjo, no se concretó de una forma definitiva. Pero la otra, que era no solo una amenaza, sino que era una realidad trágica, era los atentados de ETA. Entonces, en ese contexto de ETA por un lado y los militares amenazando por otro lado, se hace la Constitución. O sea que yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Más del que se suele decir, sin mitificar todo eso. En eso estoy de acuerdo. ¿Cómo recibió la sociedad española la entrada en vigor de la Constitución? Yo creo que con entusiasmo, ¿no? Y no hay más que ver las imágenes de la época. Claro, es que España venía de una noche oscura de 40 años, de franquismo. Es decir, entonces, la generación de vuestros padres y de vuestros abuelos vivieron la guerra, la posguerra y el franquismo, ¿no? Y claro, de esa oscuridad absoluta, por primera vez en mucho tiempo se vuelve a ver la luz, ¿no? Y yo creo que los españoles y las españolas vivieron como un aldabonazo de libertad, ¿no? Y fue así, la verdad es que fue así, y ha sido así, con todos los límites que ahora podamos ver, la crisis económica, la desigualdad social, en los últimos años, pero el proceso global es un proceso muy positivo y en esas primeros años de la transición pues se vivió con entusiasmo, creo yo, ¿no? En la inmensa mayoría de los españoles. Ahora vamos a entrar en el tema tan polémico de las reformas constitucionales en la actualidad. ¿Cree que la reforma constitucional realizada por Zapatero era necesaria? Bueno, ¿te refieres al artículo? Sí, bien, vamos a ver, necesaria. También hay que ponerla en su justa medida. Yo creo que aquí se ha hecho un ataque, digamos, de brocha gorda, ¿no? Es decir, es verdad que las reformas constitucionales, que digamos que se da una cierta paradoja, y nos cuesta mucho reformar la Constitución, y sin embargo, eso se hizo casi de la noche a la mañana, ¿no? Entonces eso sí es verdad que cuesta entenderlo, ¿no? También es verdad que el momento en que vivió el presidente Zapatero fue un momento que lo cuenta como un momento de una decisión que tenía que tomar, ¿no? Pero también hay que decir que lo que establece la Constitución, ahí si leéis el artículo, que además lo que ha propuesto ahora Pedro Sánchez es completarlo con la protección de los derechos sociales, es decir, no se trata solo de no gastar más de la cuenta y de pagar las deudas, que es básicamente lo que dice ese artículo, sino de que cuando hay crisis, cuando hay recesión, cuando hay situaciones económicas difíciles, el Estado pueda, digamos, poner entre paréntesis eso y dedicarse a atender a las personas. O sea que en realidad tampoco es una contrarreforma terrible como se ha querido presentar. Esa es mi opinión. Yo sé que el profesor Escudero no va a pensar esto, pero mi opinión es que no es tan terrible como se ha presentado y que fue una solución de urgencia. Yo no sé si había alternativa. Yo lo he hablado una vez con el presidente Zapatero y él te lo dice en unos términos en los que no tuvo mucha alternativa. Algunos piensan, bueno, pues que hubiera convocado elecciones, bueno, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor esa situación hubiera sido peor por la inestabilidad y no sé si nos hubieran intervenido de verdad. Luego se han intervenido de otra manera, pero bueno, como a Grecia, ¿no? Pero no en esa dimensión de Grecia, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Zapatero se sacrificó ahí también en su imagen de hombre de izquierdas, ¿no? Que lo había demostrado con creces en todo ese tiempo, lo cual también dice a su favor bastante, ¿no?
quizá lo más, ¿no? Decir, bueno, yo no hago esto, ¿no? Y soy un hombre de izquierdas, me niego a esta imposición de los mercados, y hubiera quedado casi como el Che Guevara, ¿no? Y bueno, ahí salió una dimensión de él, de hombre de Estado, y hizo eso, pactando con el Partido Popular. Bueno, yo sé que esto se ha reprochado, pero yo digo que, aunque puede ser criticable, hay que criticarlo en sus justos términos. Y yo creo que el artículo no es para tanto, quiero decir. Si se lee entero, ¿no? O sea, si no se lee entero, ¿no? Y que además yo creo que ahora la oferta de Pedro Sánchez es interesante, que es completar eso, para que tenga sentido completo, con la protección de los derechos sociales, por ejemplo, la sanidad, que no está como derecho fundamental, como sabéis, hemos estudiado en teoría del derecho, y la dependencia, los servicios sociales, y que, por tanto, la imposición no del déficit cero, sino de la estabilidad presupuestaria no sea un dogma que lleve, digamos, a la ruina a muchas personas o a la desigualdad social. Como hemos comentado antes, parece que antes había un gran orgullo por esta Constitución y con el paso del tiempo están empezando a surgir las dudas. ¿Por qué crees que ha venido motivada? Bueno, en parte por el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que eso tiene lógica. Los jóvenes no la votaste, y bueno, yo tampoco la voté, no tenía edad todavía para eso. Y es verdad que las constituciones, por definición, pues en los países que tienen constitución, pues duran siglos, ¿no? Entonces tampoco uno va a decir, como yo no la voté. Pero es verdad que está el paso del tiempo, yo creo que hay que actualizarlo. Primera reflexión sencilla, ¿no? Es decir, ya hay que ponerla al día, digamos. Luego ha demostrado también que algunas respuestas que en aquel momento fueron razonables, hoy tienen menos sentido. Voy a ponerte un ejemplo, quizá no es el más importante, pero uno. El Estado aconfesional, ¿no? Se presenta así, y la menciona la Iglesia Católica en la Constitución. Claro, veníamos del nacionalcatolicismo, y la fuerza de la Iglesia Católica en España todavía es importante, imaginaros en el año 77, 78. Y de la derecha, ¿no? Y del régimen todavía vivo, porque Franco se muere en la cama, no fruto de una revolución social. Entonces, bueno, pues se llega a una solución que es razonable, porque se abandona el Estado confesional, pero tampoco se da paso al Estado laico. Y yo entiendo que en aquel momento no era posible, pero casi 40 años después parece que la sociedad española debería avanzar hacia un Estado laico, hacia una sociedad secularizada plenamente, donde la gente pueda creer libremente en la confesión que considere y que crea, pero donde el Estado tenga una neutralidad institucional que no tiene todavía hay restos en las tomas de posesión, en los funerarios de Estado, donde la presencia católica es muy grande. Es verdad que hay una mayoría social de católicos, pero el Estado tiene que ser neutral, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es un ejemplo. Por lo tanto, también algunas respuestas que fueron buenas entonces, hoy ya no son del todo tan buenas. Y luego, en tercer lugar, yo creo que también hay que enfrentar dos desafíos, por decir dos desafíos. Uno, el de los derechos sociales. Yo creo que ha llegado el momento, y más visto lo visto con esta crisis económica, que hay que constitucionalizar con todo el sentido de la palabra los derechos sociales. Y por tanto que no estén al albur de los gobiernos y de las crisis, ¿no? Sino que haya una defensa de lo social, ¿no? de lo que nos da, de lo que nos cohesiona como sociedad y de lo que garantiza la igualdad básica de los españoles. Y luego también dice la gente, bueno, pero ¿por qué hay que reformar la Constitución para dar gusto a los independentistas? No, para dar gusto no, pero es un desafío y por tanto la Constitución tiene que encontrar alguna fórmula que evite la ruptura, que evite la secesión, que evite el choque de trenes que se dice vulgarmente. Entonces yo creo que hay que buscar también una solución y yo creo que ahí el Partido Socialista presenta una fórmula que es bastante razonable, integradora, que es el Estado federal, ¿no? Avanzar en el Estado autonómico, desde el Estado autonómico al Estado federal. Que dice la gente, bueno, es lo mismo, no es lo mismo, porque primero significa reconocer la condición de Estado a las comunidades autónomas, federados, Estados Unidos, todos, ¿no? Pero en esa condición. Y luego significa también, o puede permitir también, aclarar, que es algo que, más que la Constitución, la evolución posterior, la legislación que ha desarrollado la Constitución, aclarar las competencias de cada uno. Y por tanto, proteger la singularidad, pero también garantizar la igualdad de todos los españoles, es decir, buscar una solución que satisfaga a la mayoría, seguramente los independentistas más
radical, ¿no? O más convencidos, pues no les va a satisfacer, pero de lo que se trata es de que la mayoría de los catalanes se sientan cómodos, ¿no? Y la mayoría de los españoles, claro. Entonces hay que buscar eso. Por donde hay que reformar y por donde hay que intentar conseguir una constitución que sirva para otros 40 años, ¿no? Que vuestros nietos digan, la reformamos, bueno, bien, pero dentro de 40 años. Bueno, la pregunta de ahora era qué lectura hace del resultado de las elecciones catalanas. Bueno, el resultado de las elecciones catalanas, ¿qué lectura hago? Pues que, como se ha visto, bueno, es decir, es evidente que hay una situación de polaridad, de polarización, de división, más que de fractura, ¿no? Y eso es malo. Eran unas elecciones autonómicas, pero claro, aunque no eran plebiscitarias, pero con ese horizonte de fondo, ¿no? Me recordaba un poco, salvando la distancia, estaba leyendo el otro día un libro sobre la biografía de Juan Negrín, que fue presidente del gobierno durante la República. Las primeras elecciones que traen la República, ¿no? Eran elecciones parlamentarias, pero es verdad que en el fondo lo que estaba detrás era monarquía-república, ¿no? Entonces los monárquicos, pues aquí se ha producido una situación parecida, independencia, unidad, ¿no? Bueno, aunque no era para eso, no era para eso. Bueno, el resultado es que los independentistas no son más, pero son muchos. Entonces yo creo que eso es un tema para preocuparse y para atenderlo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene el presidente del gobierno actual, que ayer en el debate se volvió a ver, ¿no? Que es que no se entera. Así, parece que, digamos, esta actitud de que las cosas se solucionan solas, ¿no? Ya caerá la fruta madura, en algunos temas lo que hace es emponzoñar más y agrandar el problema, ¿no? Y yo creo que le ha faltado coraje para enfrentarse a esta cuestión, desde su posición, pero con la voluntad de llegar a un acuerdo, ¿no? Y en último lugar, como hemos antes comentado, usted ha sido director general de apoyo a las víctimas del terrorismo. ¿Cómo cree que están amparadas las víctimas del terrorismo en la Constitución o no? Bueno, en la Constitución no están. Por cierto, creo que había alguna propuesta en algún momento, ahora no me acuerdo de quién, de nombrarlas, ¿no? Claro, yo nombraría no solo a las víctimas del mundo, también nombraría a las víctimas del franquismo, por ejemplo, ¿no? Que hubiera supuesto también un reconocimiento del daño causado por un régimen, como fue el régimen franquista, ¿no? Una dictadura, ¿no? No están reconocidas, pero están muy bien reconocidas. Yo tuve otros compañeros de antes, no en la Constitución, pero sí en la ley, ¿no? Y entonces, bueno, ahora mismo hay una ley en vigor del año 2011, se aprobó, esa fue la última cosa que hicimos, ¿no? En el mes de septiembre, las elecciones fueron en noviembre, bueno, se aprobó la ley de víctimas, que las reconoce como en ningún país del mundo a las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces yo creo que ahora el desafío en España es en relación con otras víctimas, ¿no? Yo creo que la democracia tiene que empezar, ya empieza a llegar tarde, a dar respuesta, y en esto seguro que coincide con el profesor Escudero, a dar respuesta a otro tipo de víctimas, muy especialmente a las víctimas del franquismo, ¿no? Y no se la hemos dado, ¿no? O no se la hemos dado suficientemente. Zapatero hizo un esfuerzo ahí con una ley, que además es una ley muy razonable, no era nada revolucionaria, sino era una ley casi de dignificar a las víctimas del franquismo, y el PP pues la ha dejado muerta desde el punto de vista del presupuesto, ¿no? Lo dicen con orgullo, cosa que a mí me resulta un poco chocante, ¿no? El otro día le preguntaron a Rajoy y dijo, sí, cero, presupuesto cero, ¿no? Y como si fuera una cosa para sacar pecho, ¿no? Y yo me daría vergüenza decir eso, diría, bueno, pues hay una ley que va a ayudar a gente al menos a que sean enterradas dignamente, ¿no? Y sacarlos de las cunetas, pues hombre, yo creo que decir cero es bastante ofensivo, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, yo creo que, ahora, en relación con las víctimas del terrorismo, yo creo que se ha hecho mucho, y se ha hecho bien. No desde el principio. Las víctimas del terrorismo al principio estaban como están las del franquismo, abandonadas, ¿no? Y además eran aquellos años de plomo donde, bueno, el Estado se dedicaba a combatir a ETA, a veces por vías inadecuadas, pero no se ocupaba de las víctimas. Bueno, es verdad que era una situación, antes hablamos de la revolución, muy difícil, ¿no? Con los militares, muy complicada. Y tampoco hay que simplificar, ¿no? Pero hoy estamos en condiciones de hacerlo bien, y se ha hecho bien. Yo creo que desde mediados de los 90, bueno, ha habido, incluso antes, finales de los 80,
porque las primeras normas que reconocen ayudas importantes a las víctimas son de finales de los 80, del año 87, 88, 89. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ese momento en adelante la concienciación social, las instituciones, los partidos políticos, los ciudadanos se han volcado con las víctimas del terrorismo. Es verdad que luego ha habido algún efecto no deseado y algún abuso en todo eso, que es el uso partidista que se ha hecho del dolor de las víctimas por algunos sectores, pero salvo esa, digamos, mancha, en general se ha hecho bien en los últimos 15, 20 años. Bueno, pues ese es el camino, ¿no? Y está en la ley. Pues muchas gracias por todo. Nada, a vosotros. Muy bien, un placer.